Vamos a continuar con este programa. Nelly De Carolis es licenciada en Museología, egresada de la Universidad de Museo Social Argentino y conservadora superior de museos de la Escuela Superior de Conservadores de Museos de la República Argentina. Manejo de idiomas, contamos entre ellos inglés, francés y portugués. Miembro del Consejo Directivo del Centro Internacional de Conservación del Patrimonio. Fue directora general de museos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el año 2006 y 2008. Fue subdirectora nacional de museos de la Secretaría de Cultura de la Nación desde el año 1983 hasta el año 1989. Elabora artículos en inglés, francés y español sobre teoría de la museología para las Ecofom Study Series, publicaciones anuales internacionales del Comité Internacional de Museología. A continuación escuchamos la conferencia Patrimonio, Interpretación y Museos a cargo de la licenciada Nelly De Carolis. Un aplauso para ella, por favor. Ustedes me dicen si se escucha porque yo estoy bastante afónica hoy. Bueno, ronca y afónica. Bueno, vamos a hablar un poco, a charlar un poco sobre patrimonio, sobre museos y sobre interpretación, que es una cosa muy importante que se establece entre el patrimonio y los museos, porque todo es interpretación prácticamente. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ah, bueno. Todo es interpretación. Interpretamos todo en todos los momentos de nuestra vida y en todos los estadios, digamos, ¿no? Y también, así también y mucho más en cuanto al patrimonio, porque el patrimonio en las colecciones de los museos y también el patrimonio inmaterial, tanto material como inmaterial, es objeto de interpretación y nunca dos personas no interpretan de la misma manera la misma cosa. O sea que es un problema bastante complejo. Bueno, vamos adelante. Yo quería, ante todo, decirles que cada sociedad, quería referirme a un hecho que es fundamental en la museología. Cada sociedad posee una cultura y que debemos tener en cuenta cuando nos manejamos con los distintos, por ejemplo, en el caso nuestro, que nos vamos a manejar con distintas provincias, con distintos grupos sociales, con distintas comunidades, por más que todos seamos argentinos y tengamos un hilo, o un nexo, o una columna vertebral que nos unifica y que nos identifica, las dos cosas, de todas maneras, cada uno tiene su particularidad, su individualidad. Eso es lo que nosotros tanto desde el ICOM luchamos por el problema de la diversidad cultural y por el respeto por el otro cultural. Pero el verdadero respeto, no el aceptarlo así buenamente, no. El ponernos en su propio lugar y saber que para el otro también nosotros somos el otro. Que eso es lo fundamental de lo que hace la diferencia en no aceptar, sino integrarse a la realidad del otro de tal manera que nos demos cuenta que el otro, yo soy el otro para el otro. Bah, parece un trabalenguas, pero es una realidad. Bueno, quería decirles simplemente, antes de comenzar con las diapositivas, que cada sociedad posee una cultura propia, individual y específica, aun cuando se encuentre en el marco de la globalización y de la universalidad. Y que es allí donde la museología debe estar dispuesta a abrir nuevos espacios de diálogo, donde compartir ideas y compartir experiencias, compartir dudas y compartir expectativas, frente a los acelerados cambios de una nueva realidad que nos rodea y que se ha convertido en un verdadero desafío. Piensen que en este momento, desde el momento que apareció Internet ahora, todos los cambios que se han sucedido y que se suceden permanentemente. Incluso han cambiado, desde la aparición de Internet, han cambiado las coordenadas del espacio y del tiempo, que siempre una cosa es más o menos estática. Hoy no, hoy nosotros estamos en un mismo momento en todas partes, en un mismo tiempo, en un tiempo real. O sea que todo ha cambiado. El mundo que vivimos hoy no es el que yo viví en mi infancia y no es el que han vivido muchos de ustedes de chicos o de menos chicos, depende de cada uno, ¿no? De la edad de cada uno, pero de todas maneras es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es una realidad que nos marca
como museólogos y trabajando, como trabajamos con la teoría y como trabajamos como base y sustento de la acción, de la praxis, porque no es que se pueda separar la teoría de la praxis. Las dos cosas van permanentemente unidas, así como lo material y lo inmaterial van permanentemente unidos, porque lo material es el soporte del patrimonio material, material es el soporte del patrimonio inmaterial. Si nosotros hablamos de que vamos a exponer una espada, o que vamos a exponer la espada de San Martín, la diferencia en qué está, en lo material son igualitas las dos, podemos no diferenciarlas. Lo material está en toda la cantidad de valores que se les ha otorgado al musealizarlas, al hacerlas entrar al museo, al seleccionarlas, al hacer que ya no cumplan más una función y que pasen a ser un objeto de museo. Eso es lo que nosotros llamamos la musealización, y eso se los van a enseñar mañana con el Roderico von Lamm. Eso es un tema que lo van a tocar mañana. Bueno, para no irme por las ramas, me voy a tener a mi libreta. Para hablar de patrimonio y de museos y del rol que desempeña la interpretación, pienso que es importantísimo hacer referencia ante todo a los valores éticos, aunque sea de pasada, y los valores éticos que son la base y el fundamento de la armonía social, y se proyectan a nivel global a través de las diversas posibilidades que ofrecen los museos, cualquiera sea su tipología, no importa cuál sea cualquier museo. Y es un punto que tenemos muy en cuenta en el ICOM, hay incluso un comité muy importante de ética que funciona en ICOM en París, pero funciona con gente de todo el mundo. Y una colega nuestra de Córdoba, que fue la directora muchos años, Mónica Riznikov de Gorgas, que fue muchos años la directora, al revés, Mónica Gorgas de Riznikov, que fue muchos años la directora del Museo de Altagracia de la Casa del Virrey Liniers, es miembro y trabaja justamente con el Comité de Ética de París. Bueno, dejando la digresión, es imprescindible que los museos posean un fuerte compromiso ético y deontológico, y que los profesionales de las diversas áreas museales apliquen los lineamientos y los enunciados del Código de Ética del ICOM dirigidos hacia una ética comunitaria mundial. Se lucha siempre porque es muy difícil llegar a un final en esto, ¿no? Pero sinceramente es difícil, y menos con tantos países y con tantas cosas, pero siempre esto está dirigido hacia una ética, dirigirlo siempre hacia una ética comunitaria mundial. El código, toda persona que se hace miembro del ICOM automáticamente acepta respetar el código de ética del ICOM, que es un texto fundamental de ética y deontología profesional que tiene en cuenta principios globalmente aceptados que establecen las normas mínimas de conducta y de desenvolvimiento y de práctica profesional para los museos y para el personal de museos, para los directivos y para toda la gente de museos que trabaja en museos. Recorrer museos es un periplo, para mí, en 3 dimensiones, porque tenemos el lenguaje visual y espacial que habla al visitante a través de los elementos de la exhibición, que rescata los objetos disponiéndolos para mostrarlos, o si están en el lugar porque es un sitio, un yacimiento o lo que fuera, en su propio espacio. Para evaluar a los museos es necesario conocer los factores condicionantes que tienen esos museos a través de las estructuras sociales y culturales en las que están inmersos y que conforman su espacio físico y su espacio social. Las influencias históricas que subyacen, los valores, que es una cosa fundamental, por eso hablamos tanto de la ética y de la filosofía cuando empezamos a teorizar museología, y las ideologías que les otorgan sentido, porque también eso es un punto muy, muy importante. En el vasto complejo de las relaciones comunicacionales, los significados que emergen conforman un cuerpo de información muy importante que nos permite identificarnos y definir nuestros propios roles como individuos y como miembros de un grupo, en la faz social y en la faz individual. La exhibición y las tareas que son inherentes al museo lo convierten en un canal de comunicación social. La función social del museo es una función muy, muy importante, que hace más de, hace 50 años más o menos, en la Mesa de Santiago, de la que habló hace un momento Teresa,
La Mesa de Santiago fue en el 72 y bueno, y en ese momento se habló por primera vez de la función social del museo. El museo era un lugar de exhibición, de conservación, de no tocar, y de ahí en más se cambió todo el discurso, y sigue habiendo los museos así, desde ya, por supuesto. Son los museos tradicionales, los grandes museos, que han adecuado su accionar y sus colecciones, los han adecuado a toda esta nueva realidad, y dentro de los objetos que tienen, conservan las características, la importancia de la colección, la importancia de mantener la colección bien conservada, de las colecciones, todo, como son museos tradicionales, como todos los grandes museos del mundo, pero han agregado toda una cantidad de actividades que son actividades que corresponden a la función social del museo, actividades educativas nuevas y sobre todo muchas actividades sociales. Y se han creado museos con otra filosofía, como los ecomuseos en la década del 70 en Francia, en Portugal y también en Canadá, aunque tenían algunas diferencias, pero los de Francia fueron muy característicos. Fue toda una época en que paralelamente a la filosofía del museo tradicional, que existe y debe existir y debe seguir existiendo, porque son digamos, donde tenemos las grandes colecciones, son esos museos que por lo menos una vez en la vida los tenemos que ver, una vez en la vida los debemos visitar. Hoy nos ayuda Internet, nos ayudan las nuevas tecnologías, hoy los podemos visitar estemos donde estemos, pero hubo épocas en que uno se los visitaba personalmente, pero de todas maneras no es lo mismo. Yo estoy de acuerdo que las nuevas tecnologías son necesarias y hay que aprovecharlas y usarlas de la mejor manera posible, pero sigo pensando como museóloga que no es lo mismo, exactamente lo mismo, tener la vivencia del objeto tridimensional, el objeto real, que fue el mismo que tocó Napoleón, por ejemplo, o Luis XIV, o lo que fuera, que una cosa que nos la pasan así a través de una imagen, que es como leerlo en un libro, con mucha más veracidad, con mucha más realidad, mucho mejor que leerlo en un libro, uno lo ve en una imagen así, estática, ¿no? Pero de todas maneras, si uno puede tener el contacto físico, es la parte sensible la que se toca en ese sentido, con el objeto real, el objeto tridimensional. Eso es muy muy importante, y si no se puede, bueno, fantástico y bienvenido, que es casi como verlos en la realidad. Bueno, como les decía entonces, son todos esos significados que tiene el objeto ya musealizado, el objeto que está en las colecciones del museo, ya dispuesto para pasar a una eterna, ¿no? Pero, porque siempre al fin va a haber, pero a una larga posteridad. Ese objeto ya ha adquirido valores, y al adquirir valores ha adquirido significados y se convierte en símbolo. Y esos significados que emergen del objeto conforman un cuerpo de información que nos permite definir nuestros múltiples roles como individuos y como miembros de un grupo en relación con todo eso que nos rodea. La exhibición y las tareas que le son inherentes convierten al museo en un verdadero canal de comunicación social. Y los museos que tienen filosofía más volcada hacia lo social, tienen los museos comunitarios, los museos barriales, ese tipo de museos que tienen, evidentemente, trabajan de otra manera, las colecciones las manejan distinto, todo es totalmente diferente, la filosofía que manejan, pero de todas maneras siguen siendo museos y que tienen una gran dedicación hacia la comunidad. La comunidad siempre hay que tenerla en cuenta, sea el museo que sea del que hablemos. Toda política cultural de museos entonces debe privilegiar las actividades que le son inherentes, y además, y estas son actividades que le son inherentes, ambas, para que dichas instituciones puedan constituirse en elementos innovadores y dinámicos que respondan a las preocupaciones primordiales de la sociedad en que están insertos.
El ejemplo, por ejemplo, es este museo. Es un museo que es profundamente activo y que se preocupa mucho por su comunidad y que al mismo tiempo tiene las exhibiciones al estilo del Louvre, al estilo del británico, al estilo de más del Metropolitan, diríamos. Es decir, que tiene todo, tiene la etapa de la conservación, se respeta la documentación, en fin, que podemos decir que cubre todos los espectros, pero no todos los museos cubren todos los espectros, ni pueden cubrir todos los espectros. En algunos casos esto no es así. Esto es una maravilla que tienen ustedes en San Juan. Debemos luchar para que los museos tengan la capacidad entonces de establecer y de aceptar los rasgos que los caracterizan y que los unen en esencia, sus núcleos y sus periferias, porque también las hay, ya que disponen hoy de un gran potencial de innovación gracias a lo que decíamos recién, a estas nuevas tecnologías que han cambiado aceleradamente el mundo de las comunicaciones. Los procesos de interpretación del objeto museal que conforma las colecciones del museo involucra su aprehensión visual y mental, siempre en conexión directa con los valores que le han sido otorgados a través de su musealización. Cuando perdió su funcionalidad fue seleccionado, y también allí en la selección hay un criterio. Nunca una selección puede ser una cosa totalmente neutra. Siempre hay un vuelco hacia uno o hacia otro lado. Nadie puede seleccionar nada en neutro. Y la selección ha sido hecha bien, como correctamente, pero siempre es una selección. Y eso también es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y un objeto que nosotros estamos viendo con los ojos del siglo XXI, una presentación, una reconstrucción, por ejemplo, de la Edad Media, por decir algo, del Foro Romano, de lo que quieran, o algo mucho más cercano, algo que sucedió hace 100 años, 50, 40, nunca es lo mismo, porque nunca es vista con los mismos ojos. Los ojos nuestros del siglo XXI, con los conocimientos que tenemos y con lo que manejamos, con lo que nos rodea, con lo que nos envuelve, nunca pueden ser la misma mirada que tuvo un romano que luchaba al lado de Julio César, ni un monje medieval. No va a ser la misma vivencia del monje actual, por más monje que sea, no sé, de ninguna manera puede serlo, y tampoco va a ser la misma que la nuestra, la suya, la mía, la de usted. Son miradas del siglo XXI con toda la carga psicológica de un siglo XXI, y no solo psicológica, real, con todo el mundo real que nosotros estamos viviendo, que es todo distinto. Entonces lo que nosotros estamos viendo es una representación. La presentación se convierte de una u otra manera en una representación lo más aproximada posible, que nos acerca a la realidad, pero nunca es la realidad. Y el objeto museal, la museología, para nosotros siempre lo decimos, es esa relación del hombre, del individuo, digamos, por decir hombre, porque si no tendríamos que decir hombre o mujer, esa relación del individuo con la realidad, con lo real, con el objeto real. Eso era una cosa que se entendía muy bien cuando todavía no se hablaba de la inmaterialidad del objeto, no hace tantos años de eso, porque las convenciones del año 2003 del patrimonio inmaterial, pero ya nosotros en el ICOFON veníamos hacía 10 años hablando largamente, veníamos hablando de ese tema. Bueno, perdón, me perdí, me fui para otro lado, perdonen, voy a tratar de seguir mi librito. Bueno, entonces, volviendo a todo eso, la tarea del museo es precisamente crear un lenguaje expositivo que sea capaz de revelar el mensaje de dicho objeto. Con todas esas idas y venidas que recién, tenemos que tener en cuenta eso, que eso es tarea del museo, y ese lenguaje expositivo es sumamente importante. El lenguaje es una cosa muy importante en la museología. Incluso todo lo que se maneja con terminología museológica es algo que de una manera o de otra está dando las bases, el fundamento de toda la teoría de la museología. Nosotros, perdón la disquisición, pero tuvimos un encuentro muy importante. Durante 18 años se trabajó en un diccionario de museología, que más que un diccionario es
es una enciclopedia, tiene una parte de tesauro de enciclopedia y diccionario. Lamentablemente todavía no ha sido traducido al español y tengo siempre la ilusión que lo podamos traducir, y el portugués Teresa y el español yo, que lo podamos traducir porque tiene más de 800 páginas, y es único, no existe otro, es único en el mundo. Hay muy pocos, me hubiera gustado poder traerles a ustedes que están tan imbuidos, tan involucrados con toda la parte cultural, me hubiera gustado traérselos, pero voy a ver si podemos de alguna manera conseguir lo que... Hay pocos, pues salieron hace 4 años, hace 4 años se publicaron ahí en francés y ahora no sé si está por salir uno en inglés, pero la idea sería que me habían pedido si era posible traducir al español acá. Decimos que materializa la materialidad del recuerdo. Destruir o borrar las huellas del pasado, como se ha hecho y se está haciendo en este momento, tanto en ruinas, yacimientos, esas cosas en otros lugares del mundo, es negar la memoria. Y por ende, si negamos la memoria, estamos negando la identidad, porque un país que no tiene memoria no tiene identidad, y una persona que no tiene memoria no conoce sus raíces. Entonces, estamos negando nuestra identidad. Por el contrario, al valorizar las huellas, estamos creando el territorio fascinante de las formas simbólicas, todo ese territorio del objeto museal, ese territorio de los símbolos cuya interpretación o hermenéutica, que la hermenéutica actual es la interpretación, constituye una disciplina apasionante y difícil que demanda conocimientos, demanda criterios, métodos y métodos que le son propios. En el año 2002, después de varias décadas de reflexión, la UNESCO reunió un grupo de expertos que serían incluidos en la elaboración de la nueva Convención sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que fue aprobada finalmente en 2003. Para esto ya veníamos trabajando todos los que trabajamos en teoría de la museología, veníamos trabajando todos desde tiempo atrás, veníamos trabajando todos con el patrimonio inmaterial, hasta que la UNESCO reaccionó y lo tomó. Así que, dentro de todo, nadie es profeta en su tierra. Su preparación exigió un replanteo del concepto de patrimonio, porque antes el patrimonio material era considerado había otra concepción del patrimonio material, mucho más rudimentaria, por decir, y mucho más simple. Y entonces esa concepción hubo que cambiarla, porque entonces entraron en el patrimonio inmaterial, entró una cantidad de cosas, qué sé yo, las tradiciones, los mitos, las creencias, la música, la danza, los ritos y muchas cosas más. Todo aquello que hace que el objeto tenga un valor determinado que no lo tendría si todo eso no sucediera. El lenguaje, que es el patrimonio inmaterial por excelencia, que usa la voz, incluso hasta se considera que puede decirse que usa el pensamiento, porque uno puede pensar y escribir lo que piensa, y entonces en ese momento el papel está siendo el soporte de ese patrimonio inmaterial que es el lenguaje. Bueno, la preparación de esta convención exigió un replanteo, como decía yo, de este concepto, pero marcó una preocupación general muy importante por la salvaguarda y la preservación de ese patrimonio material, que es un patrimonio mucho más frágil que el patrimonio inmaterial, mucho más frágil que el patrimonio material. Cuando una lengua muere, no se recupera. Lo inmaterial, cuando se pierde, yo les di un ejemplo bien fácil de reconocer, ¿no? Pero de todas maneras, y eso es patrimonio inmaterial que se pierden no sé cuántos, casi 100 lenguas por año, es una cosa, tal vez más, no sé, yo lo vi hace tiempo, hace unos años, capaz que ahora es más. Se pierden lenguas de distintos lugares del mundo, pues me refiero. Su preparación, entonces, eligió ese replanteo, estuvieron trabajando varios años en esto, y finalmente salió la Convención del Patrimonio, de la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Y como les decía, es muy frágil y muy fácil. Hay cosas de patrimonio inmaterial, cuando se pierden determinadas cosas, no se recuperan jamás. No solo es el caso de la lengua, es el caso cuando se destruye, como se está destruyendo adrede, destruyen monumentos, lugares históricos, todas esas cosas, no solo yacimientos.
cuando se destruyen objetos, cuando se destruye una momia, por ejemplo, que perteneció a lo mejor a un faraón, que se encuentran, esa momia, ya eso no la arregla nadie. Una vez que la hizo pedacitos, o la quemó, o lo que fuera. O sea que el patrimonio inmaterial es un patrimonio que hay que preservar con mucho cuidado, porque es muy, muy, muy difícil. Y en la momia es la representación, el soporte de todo lo que tenía ese faraón, todo lo que fue, todo lo que vivió, todo lo que hizo. Bueno, al desaparecer la parte material, también desaparece la otra, que quedará como el recuerdo si hubieran escrito sobre él, o si hay tradición oral o lo que fuera. El patrimonio cultural, entonces, es el legado a través del cual un pueblo se reconoce a sí mismo. Decíamos esto al principio. Y se reconoce a sí mismo en su propia identidad, en su memoria colectiva, en su memoria individual y en sus rasgos históricos. Son todos puntos que hacen que cada pueblo se reconozca a sí mismo. Hay una relación muy dinámica y una interdependencia muy grande que lo unen de manera indisoluble dos facetas fundamentales que decíamos recién, que son el patrimonio material y el patrimonio inmaterial, en un intercruzamiento de contenido ontológico y antropológico conformado por el legado de expresiones diversas en las que se arraiga la diversidad del ser humano, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta en función de su historia. La tarea de la comunidad es muy importante, y por eso es muy importante también que los profesionales de museos, los directivos de museos, cuando tienen museos regionales, museos que trabajan con comunidades, que son tantos los museos, distintas tipologías de museos que trabajan muy cerca de las comunidades, tienen que tener en cuenta que ese trabajo es un trabajo que no solo enriquece a la comunidad con el museo, sino que la gente del museo se enriquece con la comunidad, porque están las tradiciones, los ritos, los mitos, los conocimientos. En Portugal, por ejemplo, los ecomuseos tomaban, había por ejemplo un ecomuseo en una zona de playa, no me acuerdo qué playa, donde construían toda la cosa que tenía de sogas, de las redes, de los barcos y todo, era todo un pueblo de pescadores, todo con las enseñanzas de los abuelos, de cómo usar, con el sistema, con todo. Y en muchos lugares, en los ecomuseos, ya fuera con la madera, en el caso era formando sogas y haciendo las redes con todo el material que le correspondía y todo, siguen el día de hoy en ese lugar haciendo todo el material de pesquería, se hace todo a la usanza de los bisabuelos, no de los abuelos. Y es una cosa muy interesante, porque se preservan conocimientos, tradiciones, que de lo contrario hubieran muerto, hubieran desaparecido, y así de esa manera han desaparecido muchísimos, ¿no? O sea que es muy, muy importante la función social del museo, no solo en las grandes ciudades, no solo entre las grandes sociedades, en todos lados es importante, porque el museo cada día más es un factor de cohesión social y de movimientos y de apoyo a movimientos sociales. Es en estas características compartidas, justamente, donde se hace carne la diversidad del género humano. En los últimos 60 años, el 70 casi también, los museos se han multiplicado en el mundo entero, pero de una forma geométrica, y han renovado sus presentaciones y su arquitectura. Las nuevas tecnologías, volvemos a hablar de ellas, han abierto estos horizontes que antes ni siquiera imaginábamos. Y hoy pasó algo. No, se volvió. Y hoy más que nunca, la aceptación de la diversidad cultural es un hecho irrefutable que debe impulsar a los profesionales a cargo de los museos a reconsiderar la vigencia de las políticas de exclusión e inclusión de los museos, a la gente que va a los museos, y este es un problema que hay que tener muy en cuenta con los discapacitados. Otro de los problemas que se tratan es el problema de los discapacitados y su entrada a los museos. Bueno, no hablemos de las calles, hay lugares que los tienen, pero no todos. No están contemplados los discapacitados
en la forma que deberían estarlo en todos los lugares donde no deberían estar. Y eso es un problema muy grave porque tienen el mismo derecho que tiene una persona que no lo es a visitar un museo o a entrar a otros lugares, no solo en este caso nos estamos refiriendo a los museos, pero sucede en muchas partes. Y eso es una manera de exclusión, una manera solapada de exclusión. No poner las rampas que corresponden, no poner las subidas, las cosas para que puedan recorrer un museo, o no poner un ascensor para que una persona que entra con una silla de ruedas, y del tamaño por lo menos de una buena silla de ruedas, para que pueda subir. Esos son todos problemas que, es decir, si yo estoy dándoles un poco un pantallazo ligero en el tiempo que me pidieron que hablara, pero lo que sucede es que todas estas cosas son como un gran abanico que se va abriendo en cada problemática, en cada cosa particular. Y realmente llega un momento que cada uno de nosotros le interesa un tema o dos a lo sumo y se dedica a eso a full. Pero si uno fuera a dedicarse a todo no podría, no alcanzarían los tiempos, porque es tanto lo que se abarca a través de los museos, y la gente que no está imbuido o involucrada con los museos no lo puede llegar a imaginar siquiera. Bueno, entonces acá hablábamos de la exclusión e inclusión, ahora se habla de museos inclusivos, porque los museos tienen que hacer todo lo que incluya a la gente y no la que la excluya. Es como cuando se habla de la exclusión de género, la exclusión de las mujeres en determinadas cosas, y eso es una cosa que continúa, y sobre todo en algunos pueblos continúa en forma muy fuerte. Nosotros ya acá, por suerte, no. Son las barreras actitudinales a veces, como les decía, más que las barreras físicas, las que alejan, las que hacen que un discapacitado o una persona con X por otro problema que pueda tener, o un analfabeto, una persona que se acerca al museo y tiene temor de entrar porque le parece que no es un lugar que le corresponde. Es muy común eso, son un tipo especial de visitantes que tienen su nombre y todo. Todas esas son las barreras actitudinales. Es la actitud con que se recibe, la actitud con que se acompaña, la actitud con que se muestra. Y las cosas que no se hacen para que puedan acceder al museo la gente que realmente desea hacerlo, que tenga ganas de ver un museo. No alejando a los posibles visitantes de un sector público que tal vez encontrarían en el museo un sitio seguro donde paliar o su soledad intelectual o su soledad sensible. El museo podría ayudar mucho y nosotros se lo estamos negando de pronto. No es lo más común, pero son muchos los casos. Bueno, para lograr toda esta serie de objetivos, que son muchos, solo se necesita una visión integradora. Nos tenemos que integrar a todos. Esa visión integradora tiene que ser capaz de poner en marcha propuestas donde prevalezca la dignidad humana en primer término y el conocimiento del otro cultural, de ese otro cultural que puedo ser yo mismo si me pongo enfrente de él, pero como decíamos hace un rato, y la sincera aceptación de sus universos, no la aceptación, bueno, vamos a aceptarlo, sino la sincera, auténtica aceptación de los universos, de ese otro cultural, que de igual manera que pretendemos que el otro cultural acepte nuestros universos. Es lo mismo, pero es muy difícil que se entienda que es lo mismo. El acervo que albergan los museos, vamos a referirnos a eso, ocupan un lugar decisivo entonces en la sociedad, porque asumen distintos niveles de expresión y sobre todo que son acordes con cada región. Esto no lo dijimos ya. Incluyen peculiaridades, prácticas ideológicas, políticas. La política de museos es una política muy importante el museo no puede estar ajeno a la política, cada vez está menos ajeno, porque incluso la política desde los lugares donde se ejerce la política estatal o la política provincial o la política de Estado, lo que fuera, hay que tratar de que apoyen a los museos como los están apoyando acá ustedes. Pero también hay políticas de museos que hay que respetar y que seguir, que son verdaderas políticas internas del museo. O sea que hay algo endógeno y algo exógeno en todo esto. Son políticas sociales las del museo y son políticas culturales que identifican, que a la vez que identifican, diferencian a los grandes grupos sociales que actúan dentro de un determinado espacio geográfico.
Y frente a estas realidades se hace necesario que tanto los profesionales a cargo de los museos como las autoridades competentes con poder de decisión discutan juntos objetivos y metodologías de trabajo, aúnen sus ideas y asuman la riqueza potencial que emana de un verdadero compromiso de responsabilidad ética y deontológica para con la institución museo. Y es justamente esa nueva ética global de la que hablábamos la que apela hoy a la correcta utilización del patrimonio integral. El patrimonio integral es el patrimonio natural y cultural, material e inmaterial. Eso llamamos el patrimonio integral dentro del contexto de los valores sociales, que pueda ser integrado. Como argentinos, formamos parte de un continente que entró en la historia bajo el signo de la dependencia y no obstante logró recuperar su identidad. Una identidad elaborada como argentinos y como latinoamericanos, porque nosotros mañana van a hablar con los que trabajan con toda Latinoamérica y en la cual estamos integrados nosotros como argentinos. Entonces, como latinoamericanos también, formamos ese continente que entró en la historia bajo el signo de la dependencia, pero que recuperó su identidad, que es una identidad elaborada sobre las bases de la configuración de las diversas nacionalidades. Una identidad que está forjada a la sombra de su lucha por la libertad, por el respeto hacia el otro cultural y por sus circunstancias. Una identidad dinámica, en perpetuo cambio, que caracteriza a cada grupo social, que incluye sus sistemas de valores, sus creencias, sus mitos, sus tradiciones, sus múltiples formas de expresión, su forma de estar insertos en el mundo. Podemos decir con orgullo que existe una herencia material e inmaterial que nos trasciende y nos unifica en la diversidad que caracteriza a nuestro espacio geográfico y vital. Allí donde el museo, lugar que alberga en su conjunto las huellas de la memoria de la humanidad, está llamado a cumplir un papel crucial si se hace uso correcto de sus potencialidades. Muchas gracias.